Entonces, cuando tengo aquí el sujeto, que aquí están sus orejitas y su nariz, y le coloco sobre su cabeza distintos electrodos que están registrando hacia el amplificador, y después estoy digitalizando esa señal que está ahí. Entonces, lo que tengo es una matriz, otra vez, donde cada uno de estos renglones corresponde a las muestras de cada uno de los electrodos que tengo montados sobre la cabeza. Entonces tengo el electrodo 1, todas sus muestras, el electrodo 2, todas sus muestras, electrodo 3, etcétera, electrodo N, todas sus muestras. Usualmente, o dependiendo de cómo haya sido el experimento, pero se utiliza la distribución 10-20, que significa que de aquí para acá tengo 10%, de aquí para acá tengo 10%, y coloco círculos concéntricos que se distribuyen al 20 y al 20% para ubicar los electrodos, y entonces tengo una distribución de electrodos sobre toda la cabeza, y les llamo a cada uno de esos electrodos, dependiendo de la región de la corteza cerebral donde están, como FZ, que es frontal al centro, F1 a la izquierda, F2 a la derecha, respecto al centro. Central, parietal, occipital, Z, 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 todos al centro, C3, Z, C4, P3, P4, O1, O2. Entonces, con esta distribución, yo sé que cada uno de estos canales que están ubicados acá tienen una ubicación relativa de la región cortical donde fueron tomados esos canales que están acá. Muy similar a lo que veíamos hace rato como la matriz de señales, donde yo tengo entonces cada uno de estos, o sea, cada uno de estos electrodos es en realidad una señal, y entonces sería la señal F1 de T, o de, bueno, fue originalmente en el tiempo, al muestrearlo se convirtió en una señal discreta, entonces tengo F1 de N, F2 de N, etcétera, 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 F hasta O2 de N, o cualesquiera canales que yo tengo ubicados sobre la corteza cerebral. Entonces, si yo veo esta matriz, o sea, si la extiendo en el tiempo, cada uno de estos renglones es un canal, y cada una de las columnas corresponde a cada uno de los tiempos de la matriz, o sea, a cada uno de los tiempos que fueron muestreadas las señales. El amplificador lo que va a tratar de hacer es hacer que todos estos canales hayan sido muestreados exactamente al mismo tiempo, y entonces tengo la evolución temporal de cada una de estas señales. Entonces, si lo veo más que con números, lo veo como una representación temporal. Entonces, en cada uno de estos canales tengo lo que sucedió con el EEG en cada una de estas regiones corticales que están siendo mapeadas por acá. Entonces, tengo una matriz, por ejemplo, que tiene toda esta evolución temporal de la señal de electroencefalografía. Ahora, lo interesante de esta señal, o lo interesante de estos experimentos, que son experimentos para evaluar cómo cambia la señal o las señales en función de la realización de tareas mentales, para evaluar si hay cambios en estas dinámicas por la ejecución propia de las tareas, y eso utilizarlo quizá posteriormente para un comando de una interfaz cerebro-computadora, o simplemente para analizar que esos cambios sean coincidentes con lo reportado en la literatura y con procesos cognitivos normales o anormales, en el caso de que yo esté buscando algún tipo de trastorno derivado de alguna patología. Entonces, lo que se le pide al sujeto usualmente es, o lo que se diseña es, un paradigma experimental. El paradigma experimental empieza casi siempre con un pedazo de tiempo donde está el sujeto en reposo. Después de que este periodo de reposo sirve para estimar los valores normales de la señal, a dejar que el sujeto, una vez que está viendo la pantalla o está sentado reposando, cambie sus valores transitorios,
que las impedancias que están dentro de los electrodos todas lleguen a su valor normal, es decir, este periodo de reposo debe ser suficientemente largo como para que los transitorios de todo el equipo, tanto del sujeto como del equipo de adquisición, sucedan, y entonces después de ese tiempo ya estén todos los valores estables y poder ser adquiridos posteriormente. Entonces, después de que pasa este periodo de reposo, viene en realidad ahora sí el periodo de ejecución de tarea mental. Es decir, aquí en este periodo voy a diseñar un conjunto de experimentos que me permitan hacer que el sujeto modifique su dinámica o modifique su dinámica de pensamiento, y ello se vea reflejado en la adquisición o en la forma en la que de las señales que estoy almacenando acá. En el caso del paradigma que les dejé de tarea, entonces esta ejecución de tarea mental está dividida en dos segmentos nada más. Después del reposo transitorio tengo otro pedazo de reposo que es con ojos cerrados, y después se le da un signo de advertencia, o se le pone aquí un cue, o sea, una guía de decirle que ahora lo que tiene que hacer es ejecutar una tarea mental. La tarea mental que se pidió ejecutar es: yo tengo un número, por ejemplo 3141, se le dice al sujeto 3141, y lo que tiene que hacer mentalmente es restarle, por ejemplo, 23. Entonces 3141 menos 23, aquí va un 8, y entonces llevo 1, aquí tengo un 1, y aquí tengo 3118. A 3118 le resto 23. Al resultado le resto 23. Al resultado le resto 23. Ese proceso de estar restando consecutivamente el mismo número va a activar la región cortical que en teoría está relacionada con el proceso aritmético de ejecutar esta tarea mental. Que esta tarea es además muy rica, porque yo tengo que, como sujeto, tengo que recordar cuál es el número al que le estoy restando y hacer cada una de estas restas por separado, de la forma en la cual me sea más fácil hacerlo. Cada sujeto realiza el proceso de resta consecutiva de manera distinta, sin embargo, la región cortical que se debe activar debe ser similar para todos los sujetos que están sucediendo ahí. Este paradigma, como está definido acá, en realidad, a diferencia de los paradigmas de potenciales provocados, no tengo una forma de saber en qué momento empieza a ser la resta como tal, o sea, cada una de las restas sucesivas. Esta es la primera resta y esa sí sé en qué momento lo empezó a hacer. Lo empezó a hacer en el momento en el que le dije, resta tal valor, pero las demás restas no sé cuánto se tarde en hacer esta resta. Y en hacer esta resta quizás no se tarde el mismo tiempo que hizo la primera, porque va a haber valores donde puedo restar fácilmente. Por ejemplo, acá no fue tan fácil, aquí quizás sí, aquí es 5, aquí es 30-90, y las siguientes 23, aquí también es medio fácil, es 30-72, etcétera. Entonces todo depende del sujeto, pero no puedo saber exactamente en qué momento está haciendo cada una de estas restas. Por lo tanto, no es una estimación de potencial provocado donde yo pudiera ajustarme con marcas de tiempo y promediar las señales que están ahí. Pero el ejecutar esta tarea mental va a desencadenar en el sujeto un cambio en la potencia o en la forma, en la dinámica que están sucediendo en las señales que estoy registrando a través de los electrodos. Cuando yo le pido al sujeto que empiece a hacer este cálculo mental, entonces las neuronas que están encargadas, o los circuitos neuronales que están encargados de hacer la aritmética mental, van a empezar a trabajar en conjunto, y eso contraintuitivamente lo que va a producir es que la dinámica de las neuronas se vea reducida en amplitud bajo ciertas bandas de frecuencia que se analizan. Cuando las neuronas están trabajando o están en estado de reposo, entonces las neuronas están haciendo oscilaciones de reposo, o sea, las neuronas nunca dejan de comunicarse unas con otras, pero cuando están en reposo, esa comunicación es nada más una comunicación como de refresco, se le llama,
o una comunicación solo para no dejar de estado estable que permite al sistema estar siempre activo. Esta oscilación son las oscilaciones en la banda alfa, que está relacionada entre 8 y 10 Hz, 8 y 12 Hz, perdón, están acá, y que la amplitud de estas ondas sucede, por ejemplo, cuando tengo los ojos cerrados y cuando estoy a punto de dormirme o somnoliento por alguna situación que me está aburriendo o porque ya tengo sueño, ¿no? Cuando le pido al sujeto que empiece a hacer estas operaciones mentales, lo que va a suceder en la dinámica del electroencefalograma es que se van a reducir, la amplitud de esta señal se va a reducir y va a empezar a tener oscilaciones más rápidas y de menor energía que las que tenía hace rato, que las que tenía cuando estaba en el estado de reposo. Entonces yo puedo marcar un punto, que es esta ventana, donde aquí está en reposo. A partir de acá empieza a hacer estimación, cálculo aritmético mental, y entonces se debería ver un cambio en las regiones corticales más dominantes donde se realiza el procesamiento de la información, un cambio más drástico referente a la propia ejecución de la tarea mental. Analizarlo en el tiempo no es tan sencillo, porque no puedo, la forma en la cual antes lo hacían los neurofisiólogos es contabilizar cuánto había de cresta a cresta entre cada una de las señales del eje. Entonces, cuando se reduce, esta cresta a cresta disminuye, la amplitud también disminuye, y entonces es lo que hacían antes los neurofisiólogos. Esta estimación de cresta a cresta de amplitudes, pues no es otra cosa más que una estimación muy burda de la potencia en el espectro. Cuando el sujeto está en ojos cerrados, entonces la potencia dentro de la banda 8 a 12 Hz de la señal va a ser mucho más grande, porque tiene amplitudes más grandes y tiene oscilaciones más en esta región, va a ser mucho más grande que lo que está sucediendo acá. Cuando el sujeto realiza una actividad mental, como puede ser la aritmética, entonces la banda de alfa se va a estar atenuando, porque va a reducir. No es que dejen de existir estas oscilaciones, se va a reducir y va a incrementar entonces la banda correspondiente a la ejecución de la tarea mental, o asociada con la ejecución de la tarea mental, que puede ser la banda beta, que es desde 12 hasta 30, o incluso hasta la banda gamma, que ahora ya sabemos que también esa banda está sucediendo aquí. Entonces aquí tengo alfa, beta y gamma, y entonces la energía se ve distinta. La energía de la señal, por eso puedo medir ahora la proporción. ¿Qué proporción de toda la energía, o sea, de toda el área bajo la curva que tengo de este espectro, qué proporción corresponde a la banda alfa, qué proporción corresponde a la banda beta, qué proporción corresponde a la banda gamma de mi diferenciación de señales que tengo acá? Entonces, estas distintas señales o estas distintas distribuciones van a cambiar en función de hacer este cálculo mental que tengo acá. Cada una de estas señales, como había dicho al inicio, está asociada con cada uno de los canales de eje que fueron registrados. Aquí tengo F1, aquí tengo PZ, aquí tengo O1, etcétera, y entonces puedo ver cómo cambian estos valores de frecuencia en función de la realización de la tarea mental. Ahora, las bandas que se están analizando acá son de 8 a 12, de 12 a 30, y el registro que tenemos está limitado hasta 30 Hz, entonces no podemos analizar la banda, esto es gamma, no podemos analizar la banda gamma, pero sí se puede analizar la banda alfa y beta, que deben tener información relativa a la ejecución del cálculo mental. Entonces, ¿de qué tamaño se puede seleccionar esta información o la longitud de las ventanas? Pues la longitud de las ventanas va a depender de la frecuencia mínima que se quiera analizar. Si yo quiero analizar una banda de 8 Hz, entonces 8 Hz, déjenme borrar esta parte que está acá. La frecuencia mínima,
La frecuencia mínima determinará cuál es la longitud del tamaño de la ventana que quiero analizar. ¿Por qué? Porque la frecuencia mínima está relacionada con los tiempos más largos, dado la dualidad que tengo de frecuencia y tiempo. Para ventanas cortas están asociadas con frecuencias altas, ventanas largas están asociadas con frecuencias cortas. Entonces, si yo quiero analizar 8 Hz como mínimo, entonces 8 Hz significa que tengo 8 oscilaciones. 8 Hz significa que entonces tengo en un solo segundo, tengo 8 ciclos de oscilación que están así. Si utilizo ventanas más cortas de un segundo, por ejemplo, a medio segundo voy a tener solo 4 ciclos. Si utilizo a un cuarto de segundo voy a tener 2 ciclos, y si analizo todavía más corto voy a tener solo un ciclo de oscilación. Para tener una buena estimación de la potencia espectral, se recomienda que al menos en la ventana analice por lo menos 4 ciclos de la oscilación que estoy buscando. Es decir, si yo quiero analizar una señal que tiene ciclos de 8 Hz, entonces al menos debo tener una ventana de duración 0.5 segundos. Si reduzco el valor de la frecuencia a analizar, por ejemplo, omega, este es window, no es omega. Si yo quiero una frecuencia de por ejemplo 0.1, su inverso sería, o sea, el periodo es igual a 10 segundos, y entonces para poder tener por lo menos 4 ciclos necesito un periodo de análisis, ponerlo así, PW, igual a 40 segundos de análisis que necesito. Es decir, si quiero analizar procesos que son muy lentos, pues entonces requiero ventanas que sean muy largas, porque si no, lo que estaría sucediendo, si tomo esta ventana, por ejemplo, así, y utilizo ventanas cortas, en realidad lo que estoy analizando, suponiendo esta ventana, esta parte de la señal la voy a ver en realidad como una tendencia que está asumándose a toda la señal, y no voy a poder ver la oscilación completa. Cuando calcule la función de correlación de este pedazo de señal, pues no va a haber correlaciones, básicamente. Por eso necesito al menos 4 ciclos de duración, o sea que la ventana de análisis tenga al menos 4 para poder analizar las correlaciones de esas señales que están ahí. Mientras más ciclos, es mejor la estimación. Entonces, si la ventana más corta es de 8, la ventana más larga es de 30 Hz, que están acá, en medio segundo tengo de hecho 15 ciclos de señal. Entonces, por eso la frecuencia alta no me determina el tamaño de la ventana, sino la frecuencia corta lo hace. Porque aquí tengo 4, para esta tengo 15 ciclos de señal, más allá de lo mínimo recomendable para hacer el análisis de las ventanas que tengo acá. Entonces, lo que sucede con este tipo de análisis es igual que lo que sucede con cualquier tipo de observación. Una observación no hace regla. Necesito tener varias observaciones del mismo fenómeno para poder tener entonces una correcta estimación de lo que ocurre en el fenómeno. ¿Por qué? Pues porque estoy en un mundo experimental, y en el experimento todo es susceptible a tener contaminación o artefactos de ruido de la propia señal. Entonces, volviendo un poco a lo que estaba poniendo hace rato, donde tengo aquí por ejemplo una señal de eje y veo que aquí sucede esto, este es el punto, a este punto lo marco acá lo pongo como el Q, o sea, en este punto es donde le dije al sujeto, tienes que hacer la operación mental, y entonces todas las realizaciones que suceden siempre las centro con el Q, y puedo estimar cuál es el valor promedio que existe de antes de empezar a hacer la tarea y después de haber hecho la tarea. Entonces, repito y repito, no significa que lo que está aquí sea igual
pero lo que va a pasar es que todas las realizaciones van a ser similares. De hecho, si promedio el eje a nada más en el tiempo, al hacer esto lo que va a obtener es casi un ruido de base, porque no va a tener nada. Pero al igual que lo que hago con estimación de los periodogramas, tengo entonces el espectro para este pedazo de la realización 1, tengo el espectro para este pedazo de la realización 2, que te dio este, por decir algo así, y entonces promedio todos los espectros que suceden acá, todos los espectros que suceden, o sea, le digo al sujeto, haz esto 20, 15, 30 veces, y el promedio de todos esos espectros va a generar una señal promedio donde puedo decir que en esta banda, que es la banda alfa, la señal o la potencia es mayor que en la banda alfa cuando sucedió el cálculo mental. La banda beta es esta y la banda beta es esta. Entonces, la proporción de energía de la banda alfa en el reposo debe ser mayor que la proporción de energía de la banda beta en el reposo. Antes de hacer este análisis, que eso es finalmente lo que quiero, debo tener en cuenta que el eje en general, y esto es para cualquier señal, lo que me importa analizar en estas señales es la energía relativa en estas bandas que están acá. Pero la función o la transformada de Fourier, la estimación espectral, depende mucho de los valores de amplitud que están definidos acá. Es decir, el valor de la energía, o sea, el área bajo la curva de esto, va a depender también del valor de la amplitud que haya tenido en el tiempo, porque finalmente esto es una estimación de energía, y la amplitud corresponde a la energía de la señal. Entonces, un día mi electroencefalograma puede tener una amplitud muy grande y otro día tener una amplitud muy corta. Eso no significa que un día piense más que el otro. Simplemente las condiciones experimentales y las condiciones de mi cerebro en que los días distintos son distintas entre sí, pero las proporciones de energía en cada una de estas bandas deben ser las mismas sin importar el nivel inicial de energía del electro. Entonces, lo que se hace para disminuir o atenuar esos cambios de energía ocasionados por las diferentes amplitudes en días distintos es, en lugar de tener a estos niveles distintos, ajustarlos para que el nivel del eje esté centrado con una media cero y la varianza, es decir, la energía de la señal, la distribución de los datos de la señal esté acotado con una varianza de tipo unitaria. Es decir, modelo mi señal de eje como, o MG, o la señal que ustedes quieran, como un fenómeno normal, donde ahora estos valores van a estar acotados entre 0, y aquí voy a tener un -1 y aquí voy a tener un 1. Es decir, es un proceso, sigue siendo un proceso estadístico, un proceso estocástico, mejor dicho, pero que está limitado en la amplitud, y entonces cuando yo calculo la energía de esa señal, todas las energías van a estar acotadas en una razón más o menos similar, mucho más similar que la que estaba originalmente hablando. Este mismo fenómeno también sucede por distintos volúmenes conductores. Alguien que tiene una cabeza muy grande, que tiene un encéfalo más grande, va a tener una mayor energía. Alguien que tiene la cabeza más pequeña va a tener una menor energía, y eso no significa que el grande piense más que el pequeño. Simplemente son volúmenes distintos y por lo tanto los requerimientos energéticos de cada una de esas cabezas son distintas, y por eso conviene entonces normalizar estos valores. Una vez que están normalizados, entonces ya puedo tener ahora una estadística poblacional y decir, mis sujetos cuando estaban en reposo, normalizados de energía, normalizados con ellos, se distribuyen así. Los sujetos estando en actividad mental se distribuyen así. Y entonces ya puedo hacer una comparación poblacional de los valores alfa, beta, y decir, claro, o no decirlo, claro, cuando estoy haciendo aritmética mental, entonces el valor de alfa disminuye, el valor de beta aumenta,
y por ello puedo ubicar la región, bueno, asociado también además con los canales CZ, PZ y FZ, es decir, en cuáles de estos canales que están acá suceden los mayores cambios de energía, y lo que sugiere este análisis es que en aquellos canales donde el cambio de energía es mayor, está relacionado con la zona de la corteza motora que realiza propiamente esta estimación o esta generación del cálculo mental que estoy tratando de descubrir. Cálculo mental, leer, pruebas de Stroop, pruebas de imaginación motora, todas ellas se basan exactamente en este principio, donde yo puedo estimar la energía de las señales y asociar el aumento o disminución de la energía en cada una de estas bandas con la realización de las tareas mentales que está haciendo el sujeto, de manera asíncrona, porque no puedo saber en qué momento el sujeto está realmente haciendo la aritmética mental, en qué momento el sujeto está tratando de hacer la imaginación motora, o en qué momento el sujeto se dio cuenta de una inconsistencia en el ambiente que podría generar esos cambios de potencia y decir algo está mal, y entonces las neuronas tienen que hacer un ajuste para poder seguir con esta prueba y con la tarea que están haciendo, o recordar, o sea lo que sea que estoy haciendo. Lo mismo para las señales de electromiografía, donde yo, al hacer una activación muscular, al flexionar mi cuerpo o al caminar, estoy generando patrones distintos de los músculos que los puedo analizar en función del tiempo y en función de la potencia, para saber qué grupo muscular se está activando en la marcha, en levantar los brazos, en estar quieto, ver cómo se está distribuyendo y saber si el sujeto puede permanecer quieto un cierto tiempo o no. Pero bueno, lo que se necesita buscar es justamente estos cambios de potencia, que, como ya hemos visto, es una herramienta muy útil el periodograma, porque disminuye mucho los niveles de contaminación y hace una mejor estimación de la potencia de las señales, siempre y cuando caigan en el supuesto de que por lo menos en este pedazo el cambio de potencia es consistente, y en este pedazo los valores de potencia son consistentes para ventanas cada vez más cortas de energía dentro de la señal.